Bueno, quiero ver el audio. Estoy teniendo problemita. Bueno, empezamos con ¿para qué sirve el ayuno? El ayuno, muchas personas piensan que sirve para que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y esto no es así. Bueno, quiero ver. Y pues es súper importante saber que el ayuno nos va a ayudar a conectar con Dios. Ese es el objetivo principal que tenemos con el ayuno. Y también poder limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras faltas y poder sanarnos. Eso es principalmente el objetivo del ayuno que debemos de tener en nuestra vida. No para que Dios haga lo que nosotros queremos, no para que Dios ceda a nuestros deseos, sino que para que podamos conectar con Dios. Así que es bien importante tener esto claro, que el ayuno nos va a conectar con nuestro Padre Celestial. El ayuno nos va a ayudar a poder limpiar nuestras faltas y pecados y de esa manera, pues podemos conseguir el favor de Dios. Cuando nosotros limpiamos de pecados, esos bloqueos que pueden haber en nuestra vida se pueden quitar y nuestra oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, puede ser respondida. Tenemos que tener mucho cuidado que cuando hagamos nuestras peticiones, sepamos que deben de estar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Y cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Pues lo vemos en su palabra. De verdad que hay personas que creen que están haciendo una petición y que está bien la petición. Te pongo un ejemplo. Si tú estás orando, digamos, por una persona casada y tú has entrado a esa relación y estás orando y ayunando para que Dios haga que deje a la esposa y se vaya contigo, eso va en contra de la palabra de Dios. Y lejos de traer una bendición para tu vida, eso puede traer una corrección para tu vida. Entonces tenemos que tener cuidado de para qué estamos ayunando. Yo veía unos comentarios en TikTok de algunas personas que decían, ¿y si estoy orando por algo que no es la voluntad de Dios? Cuando oramos por algo que no es la voluntad de Dios, nos va a traer una corrección. Y es decir, nos puede traer algo que nos lleve a reflexionar que eso no está de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado de por qué estamos orando, si está de acuerdo a la palabra de Dios, tener nuestros versículos bíblicos. Ahora bien, ¿cómo podemos ayunar? Ya sabes que tu petición es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Obviamente, aunque esté en la palabra de Dios, siempre vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque eso es lo que Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? A humillar nuestro corazón a la voluntad de Dios, no a nuestros caprichos. Nosotros presentamos con humildad y Dios sabe si nos va a conceder esa situación. Tenemos que aclarar siempre que se haga la voluntad del Padre, pero nosotros lo tenemos respaldado con la palabra de Dios, ¿verdad? Para que esto esté alineado. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de ayuno que podemos hacer? Los tipos de ayuno que podemos hacer en la Biblia se nos presentan 4 tipos de ayuno. Y pues hay un ayuno total, como el que hizo la reina Esther. La reina Esther estaba preocupada, pero estaba confiando en que Dios, al hacer ayuno, podía escuchar sus oraciones. Ella sabía que podía morir. Es decir, que a pesar de que ella iba a hacer el ayuno, ella en ningún momento dijo, Dios va a hacer lo que yo quiera. Ella sabía que su vida estaba en riesgo, pero aún así confió en Dios, hizo el ayuno.
Entonces, ¿qué es el tipo de ayuno de la reina Esther? Fue un ayuno total, en el que ella ocupó ese tiempo para orar y pidió el apoyo de todo el pueblo de Israel para orar con ella en ese ayuno. Se quitó joyas, se quitó ropas hermosas, se puso completamente en humildad y en humillación a Dios y fue un ayuno total de alimentos y de agua por 3 días. Si algo es libertador, es este tipo de ayuno. Ahora bien, si tú no estás acostumbrada a ayunar y de repente decís, yo voy a hacer mi ayuno de Esther por 3 días, es súper duro y difícil poder aguantar 3 días. Yo hice el ayuno de Esther y para mí fue súper liberador. Ya el tercer día, el segundo día fue el peor día para mí. Me dolía el cuerpo, me sentía sin energía. El tercer día ya me sentía súper débil porque no estaba acostumbrada, pero fue súper sanador y súper liberador. Entonces, hay que empezar a hacer ayuno de poco a poco para que puedan poder acostumbrarse, para que se acostumbren, mejor dicho, y de esa manera no tengan problemas. Pero si se hace el ayuno así, al inicio es bien difícil que podamos aguantar. Ahora bien, vamos a abstenernos de todo tipo de alimentos. Puedes empezar a hacerlo de 8 de la mañana a 12, luego de 8 a 3 de la tarde o desde la mañana, ¿verdad? Desde el ayuno que no hemos comido nada. Luego hasta las 3 de la tarde, luego hasta las 6 de la tarde y así luego un día. Luego, un día y medio, poco a poco a ir acostumbrando tu cuerpo. Ahora bien, si te sometes a este tipo de ayuno en el que vas a tener un hambre terrible, yo te lo digo, a mí me dolían los huesos, se me bajó el azúcar, bueno, me sentía fatal físicamente, pero porque espiritualmente Dios me estaba liberando muchísimo. Pero no puede ser que cuando rompas el ayuno vas a ir y te vas a comer todo lo que te querías y te vas a ir a comer una gran hamburguesa con papas porque esto puede ser muy grave para tu salud. Tiene que ser algo suave, volver a comer poco a poco porque has estado en un periodo de ayuno. Entonces sí es recomendable ir poco a poco, principalmente porque si lo haces de una vez, eso te puede distraer espiritualmente también. Es necesario estar concentrado en el Señor y para estar concentrado tenés que ir poco a poco para que tu cuerpo tenga la resistencia a hacerlo. Eso es un ayuno total. En Esther 4:16 vemos que dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Ahí sabía la reina Esther que como Dios podía librarla, podría ser que no. Esa es la humildad que nosotros vamos con fe, pero sabemos que Dios es el que tiene la última palabra. Así que este es un ayuno total, súper liberador, súper sanador y para casos súper difíciles. La reina Esther quería que Dios pusiera el corazón de un hombre perverso y pagano a su favor para que el pueblo de Israel se salvara. Entonces, era una situación de vida o muerte, literalmente, pero Dios puso todo a favor de ella. No solo hizo que el rey se pusiera al favor de ella, sino que transformó su corazón, dice la palabra, con amor y ternura al favor de la reina Esther. Tanto así que el rey Asuero sintió que nunca había amado a ninguna otra mujer como a ella. La vio bellísima, Dios la llenó de gracia, Dios la llenó de cosas positivas, buenas, para que el rey se sintiera enamorado y pusiera su corazón a favor de ella. Entonces es un ayuno, es un gran sacrificio, pero es un ayuno muy poderoso. Ahora bien, no es que la reina Esther se abstuvo de alimentos y se fue a dormir. Fue una oración constante que la reina Esther tuvo. Ahí estuvo orando, orando, pidiéndole a Dios que pusiera a favor de ella el corazón del rey. Le pidió la reina Esther, le dijo, yo no tengo a nadie más que a ti, Señor. No tengo a nadie a quien recurrir más que a ti.
Y así se mantuvo en oración completamente, ¿verdad? Así que es un ayuno poderoso que podrías hacer, pero ya es un nivel más avanzado. Ayuno con agua. Este ayuno es más común y más conocido, ¿verdad? Todos los ayunos que yo hice después fueron con agua porque es muy difícil abstenerse hasta de agua. De hecho, el de la reina Esther creo que bebí un poco de agua, no mucho, pero sí lo hice. Este ayuno más conocido es que no se come nada, se bebe agua durante un periodo de horas. Yo recomiendo hacer este ayuno al inicio por horas, ¿verdad? Por periodos. Jesús, ¿verdad? Lo hizo por 40 días y pues ahí lo vemos en Lucas 4 del 1 al 2. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre, ¿verdad? Entonces, ahí no comió Jesús. Y yo quiero hablar sobre la lucha espiritual que se da cuando ayunas, porque aquí lo muestra claramente Jesucristo. Viene el diablo y llega a tentar a Jesús. Y de la misma manera hace con nosotros. Si ustedes se fijan, cada vez que uno empieza a ayunar, hay una gran resistencia espiritual. Es decir, empiezan a pasar cosas malas, entre comillas. Pasan cosas inesperadas, cosas difíciles. Y nosotros no sabemos por qué, nos da miedo, ¿verdad? Hasta ayunar, porque sabemos que nos puede venir algo que no nos guste, que no nos agrada. Entonces ahí tenemos que saber que todas las fuerzas del mal se van a querer manifestar para que tú dejes tu ayuno, para que tú no sigas tratando de buscar la presencia de Dios. Entonces ahí vemos que tenemos que estar preparados para los ataques espirituales que solo son espejismos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener fe y fortaleza en que lo que suceda no nos dé temor, sino que nos haga crecer en fe. Porque ciertamente son como espejismos. Yo cuando he ayunado y he recibido un ataque espiritual, no son cosas reales, no son cosas que perduran, son cosas que después se desvanecen y que yo decía, tanto temor que sentí en ese momento o me sentí tan mal en esa situación. Entonces ahí es donde tenemos que saber que solo son espejismos del mal porque hay una resistencia espiritual que se está levantando para que nosotros dejemos nuestro ayuno. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente tipo de ayuno? Tenemos ayuno de otro tipo de cosas, como el ayuno de Daniel. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Voy a conectar la compu, permítanme. Se me está descargando. ¿Cuál es el ayuno que hizo Daniel? Daniel se abstuvo de comer cosas deliciosas. Es decir, yo he visto por ahí unos ayunos que hacen en que no se come carne, solo verduras y cosas naturales, pero se ponen a hacer unas sus galletitas integrales y se hacen un shake delicioso, un licuado delicioso de frutas y hacen como una dieta riquísima y especial. Eso no es ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel es que ni siquiera le pongas sal a la comida. Es que las cosas estén simples y sin sabor porque esa es parte del sacrificio. ¿Y qué es lo que se comen? Legumbres, verduras, frutas. El punto es el sacrificio del alimento, que no vamos a estar comiendo cosas deliciosas, o sea, no tenés que estarte esmerando en la cocina para hacer una receta vegetariana riquísima, porque entonces ahí perdemos todo el enfoque de que estés sacrificándote de comer cosas simples, cosas que no te gustan. Daniel dejó de comer carne, dejó de tomar vino, dejó de comer cosas ricas, digamos, cosas apetecibles, para comer cosas simples. Y este ayuno, que es un ayuno parcial, porque si comes, se hace por periodos prolongados. Trae muchas bendiciones, no inmediatas, pero sí a la larga Dios trae muchas bendiciones a través de este ayuno. Yo lo he hecho también, ha sido durísimo por
por 21 días, lo hice como por 3 años en enero. Y estábamos en un grupo del ayuno Daniel donde nos apoyábamos porque sí, es bastante difícil mantenerse. Habían días en que yo decía, "No, siento que no puedo más", pero no quería arruinar todo el esfuerzo que había hecho. Comí algunas cosas que me gustaban y les puse sal y traté de que fueran más ricas, sí, lo confieso, pero trataba de no hacerlo siempre, ¿verdad? Cuando tenés hambre, y yo solo comía una vez al día, cuando tenés hambre, sentís riquísimo cualquier cosa que comas, aunque ni siquiera tengas sal, porque estás con muchísima hambre. Y pues nada de cosas procesadas. Por lo tanto, no puedes estar comiendo ni galletitas, ni licuados, ni nada de cosas procesadas, ni con azúcar. Y esto te va a limpiar, hasta te va a ayudar a perder de peso, pero realmente siempre te ves bien, no te ves demacrado, así como dice la palabra de Dios, que ellos se veían bien. Y pues eso lo vemos en Daniel 10 del 2 al 3. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Es decir, igual que la reina Esther que no se arregló ni nada, es como que se guarda un luto, ¿verdad? Vamos a estar desarreglados, o sea, no nos vamos a estar arreglando, ni que me voy a maquillar y me voy a poner perfume, nada, sino que es un tiempo dedicado completamente a Dios, ¿verdad? Y pues también tenemos un cuarto tipo de ayuno donde tú puedes renunciar a ciertas cosas que te hacen perder el tiempo y que te alejan de concentrarte en la palabra de Dios. Como por ejemplo renunciar a las redes sociales, ¿verdad? Voy a hacer mi ayuno, no voy a estar conectado a las redes sociales. Ese va a ser mi ayuno y ese tiempo yo lo voy a ocupar para hablar de la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, quiero decir, para meditar en la palabra de Dios, para ver qué Dios me tiene que decir. Dios nos revela muchísimas cosas cuando ayunamos. Dios te da muchas promesas. Dios te enseña el camino cuando ayunas. Dios te liberta. Dios perdona pecados. Dios te limpia y te unge con gracia. No es como te digo, para que tú vengas y le pidas a Dios tus deseos egoístas, lo que el ego te está diciendo, la mala inclinación de tu corazón, sino que es para conectar con la gracia de Dios, para libertarte de espíritus inmundos que te están quitando la paz, que te están llenando de ansiedad, que te están llenando de cosas negativas, para que se cierren juicios, ya que cuando nosotros ayunamos, es una forma de pedir perdón. Es un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando eso sucede, alcanzamos, pueden ser elevadas nuestras oraciones, que estén conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera podamos alcanzar las peticiones de nuestro corazón. Pero creer que Dios va a hacer lo que nosotros decimos porque estamos ayunando no es correcto, porque el ayuno no tiene esa finalidad. El ayuno es alabar a Dios, buscar de Dios, conectar con Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, lo puede tomar como un mérito y darte lo que necesitas. Así que es súper importante poder hacer ayuno, sobre todo si tú has estado en una situación en la que sentís que querés pedir perdón por tus pecados, en el que sentís que querés reconciliarte con Dios. El ayuno es muy reconciliador con Dios. Por eso se recuerdan cuando Jesús les dijo, cuando los discípulos le dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsar esos demonios? Y Jesús le dice, porque solo se puede con ayuno y oración, porque te liberta de espíritus inmundos que te están robando la paz, que te están llenando de depresión, ansiedad, intranquilidad, pobreza, lo que sea que te esté deteniendo, el ayuno puede ayudarte a libertarte, pero como te digo, no puede ser con deseos egoístas. Así que esos son los 4 tipos de ayuno para que puedas empezar a hacerlos poco a poco y que el Señor te indique, porque el Señor le indica a uno. Yo las veces que hice mis ayunos, Dios me lo pedía.
La vez que hice ayuno de Daniel, Dios me indicó ayuno de Daniel. Dios me indicó Esther, ayuno de Esther. Ayuno total, ayuno parcial, ¿verdad? Lo importante es hacer morir nuestra carne a todo deseo egoísta, a todo lo que nos aparta de Dios y dejar que sea Dios obrando en ese momento. Podemos escuchar la voz de Dios cuando ayunamos. Podemos recibir promesas cuando ayunamos. Podemos conectar con Dios. Y aunque sean días difíciles, porque es difícil, tenemos hambre, recibimos ataques espirituales porque hay una guerra espiritual, los demonios no te quieren soltar. Ay, no, ¿y cómo se nos va a ir nuestra discípula, verdad? Quieren que estés ahí aprisionada por el pecado, que estés aprisionada de ellos. No quieren que te limpies. Entonces sí es súper importante no temer, pedir mucha fe para poder salir victoriosos y después recibir la recompensa que Dios nos quiera dar. Solo con el hecho de que Dios nos perdone pecados ya es recompensa. Así que espero que te sirva estos 4 tipos de ayuno. Te invito a que te suscribas al canal Sana con Fe y Amor, y si quieres ser parte del grupo de oración, del grupo de sanación, perdón, podés mandar un correo a sanemoselcorazon@gmail.com para que yo te mande los requisitos, porque es un grupo que es bastante cerrado. Hay unos requisitos que se tienen que cumplir, entre ellos ser cristiano, pero nosotros también seguimos las enseñanzas hebreas mesiánicas, ¿verdad? Es muy importante que si tú no estás alineada a esto, pues es necesario decírtelo, ¿verdad? Porque sí es necesario ser creyente, sí es necesario querer buscar la obediencia en Dios y pues seguir las enseñanzas hebreo-mesiánicas que nos ayudan con herramientas espirituales que pueden ser de mucha ayuda para que Dios escuche nuestras oraciones y también poder conectar con nuestro Padre. Así que te invito a que te suscribas al canal si esto te resuena, si quieres ser parte del grupo. Muchas bendiciones.